El panel se denomina La evolución de los derechos deportivos, las transmisiones en vivo, la integración de plataformas digitales y la interacción con las audiencias. El moderador es Ernesto López, de Fox Networks Group Latin America. Y Ernesto estará moderando la charla entre José Abumrad, director ejecutivo de Claro Sports, Rodolfo Ramírez, director ejecutivo de Azteca Deportes, Alberto Sosa, director de Televisa Deportes, y Javier Arnau Ávila, director de AD Value Imagen TV. Así que es una mesa puesta para un buen debate, para una buena reflexión, para cierta polémica. ¿Estamos? Por supuesto, adelante. Adelante, Ernesto, por favor, y este panel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. Rodolfo, Javier, Beto, Joe, gracias por estar con nosotros, bienvenidos. Un gusto tenerlos. Y bueno, después de prácticamente todo el día de ayer y todo lo que ha sido la mañana de hoy, de estar viendo las diferentes maneras en que las ligas, en que los dueños, en la que los equipos antipiratería, abogados, la gente trabajando con digital, acaba viendo lo que son los contenidos. Hoy queremos platicar un poco del otro punto de vista. Las personas que están a cargo, uno, de negociar esos contenidos, dos, de traducir esos contenidos en la mejor experiencia para las audiencias, y tres, de estar cuidando que esos contenidos realmente puedan ser llevados a través de las diferentes opciones que tienen a una mayor cantidad de audiencias cada vez. Y la verdad me da mucho gusto compartir hoy esta plática con ellos, porque somos gente que nos conocemos de muchos años y que a lo largo de los días hablamos, nos peleamos, nos competimos, estamos viendo cómo le gana el uno al otro en ratings, y son pocas las oportunidades que tenemos de repente de ver cosas que también nos unen, como esta industria, y cómo poder prepararnos mejor como industria a un problema que no nos es ajeno a ninguno de nosotros. Entonces, me gustaría empezar por poner sobre la mesa un poco el tema a nivel global, los retos que hoy, como equipos, como empresas, como cabezas de compañías que se dedican a poner la mejor experiencia de contenidos para sus audiencias, cómo enfrenta cada uno, cómo enfrentamos como industria, cómo enfrenta cada uno desde su trinchera los retos para poder llevar cada vez un mejor evento, cada vez un mejor programa, cada vez un mejor tema de entretenimiento, de esparcimiento a las audiencias. Esos retos que enfrentamos hoy en día me gustaría que los pudiéramos compartir con el auditorio. ¿Quieren que arranque yo? Hola a todos, buenas tardes. Gracias, Ernesto. Bueno, arranco yo con la parte de la visión de Televisión Azteca. Definitivamente enfrentamos toda la industria, las diferentes plataformas, un cambio en el consumo. Las audiencias hoy en día pues son muy difíciles de leer, creo que nadie tiene la verdad absoluta de qué es lo que está pasando y todos de alguna manera vamos buscando un camino para identificar dónde nos tenemos que agarrar y conectar con estas audiencias. Del lado de Televisión Azteca, desde hace varios años, le hemos hecho una promesa a la audiencia que es que con nosotros se va a divertir, se va a entretener, se la va a pasar bien. Creamos hace unos años un producto como los viernes botaneros, que hoy en día con la Liga MX han funcionado muy bien, nos traen un buen rating y conectamos bastante bien con la audiencia. Y básicamente el discurso con los conductores, con la forma de producir es, insisto, entretenernos, pasarla bien, divertirnos. No importa cómo esté el partido, hay buenos juegos, hay malos juegos, pero aquí te la vas a pasar muy bien. Y buscamos que los comentaristas sean muy cercanos en su forma de contar las historias para que la gente se sienta identificada. Esa es la fórmula que hasta hoy nos ha funcionado y por el camino que seguiremos pues, cuando menos un buen rato. Bueno, en nuestro caso, buenas tardes a todos, Imagen, al ser desde el punto de vista de televisión un operador nuevo, hemos tratado de buscar dar una opción diferente, integrando, además de la plataforma de televisión, la parte digital. Y ahí es donde hemos encontrado un poco público más joven.
aun cuando nuestra oferta hoy en el soccer es mucho más limitada que la de nuestros competidores, estamos tratando de fidelizar un poco más la audiencia, porque los ratings nuestros pues siempre estarán en desventaja de los de Azteca y Televisa por obvias razones de contenido, edad en el mercado, etcétera. Entonces empezamos a buscar cosas diferentes que tendremos que aprender a monetizar. Empezamos a hacer cosas con Facebook Live en los partidos, que todavía es acierto error. O sea, todavía tenemos que primero generar la audiencia y luego tratar de que el público se fidelice y luego buscar que el anunciante la pague. Porque la problemática nuestra, a diferencia de mucho de lo que se ha platicado, pues los que somos teleabierta, el público no es tan cautivo como el que puede estar en la televisora de paga, ¿no? Entonces nosotros, tratando de tu punto de la piratería, pues al estar la señal abierta es dificilísimo que las televisoras abiertas puedan hacer algo desde el punto de vista legal. Yo creo que podemos hacer algo desde el punto de vista de promoción. Yo creo que lo que tenemos que hacer es difusión, hacer campañas en las que concienticemos al público del problema que esto significa, pero meternos nosotros a la parte de punitiva nos cuesta mucho más trabajo. La parte punitiva probablemente sí, pero ahí es donde también como empresas, como industria, necesitamos empezar a encontrar esos caminos para levantar la mano, para señalar, para tener también áreas dedicadas a esta parte que sabemos lo que nos cuesta, sabemos lo que le invertimos y que nos genera ahora el reto de decir, bueno, ¿cómo cuidamos eso a lo que le metemos tanto valor, no? Sí, pero mira, yo platicaba en la comida, lo que hizo la industria del cine, que se tuvieron que poner de acuerdo distribuidores, productores, para hacer una serie de campañas de películas pirata y todo este rollo, que funciona, pero necesitamos trabajar todos como industria, porque nos va a ganar siempre el pirata va a tener más recursos, menos limitantes legales, pero tendremos que echarle creatividad todos los que jugamos del lado legal, porque si no nos van a rebasar, ¿no? De acuerdo, completamente. Buenas tardes a todos. Ernesto, gracias por la invitación. Desde nuestro punto de vista, y ahorita que empezaba Javier a tocar el tema de la piratería, me gustaría dar un pasito para atrás para ver cómo surge esto. Y creo que la explicación viene porque el modelo de negocio, nuestro negocio, ha cambiado en los últimos años radicalmente, ¿no? Desde la manera en que adquirimos los derechos, el costo de los mismos, la distribución que hacemos, el número de competidores que existen, ¿no? Entonces, hoy es un reto muy interesante. Todos estamos en la industria del entretenimiento deportivo y nuestra misión, nuestra visión es generar audiencias rentables, pero cada vez es más difícil, ¿no? Porque muchas veces el mercado publicitario no crece al mismo ritmo que crece la tecnología, que crece la distribución. Entonces, es indispensable que todos estemos preparados para lo que se está dando en estos momentos, que es un cambio en la actitud, en el modelo de cómo las personas consumen nuestros productos, ¿no? Hasta hace poco tiempo, pues, las redes sociales no existían, ¿no? Las plataformas digitales no existían. Y hoy es como la gente está consumiendo. No quiere decir que la televisión tradicional esté a punto de desaparecer. Desde mi punto de vista, le queda todavía bastante cuerda para adelante, ¿no? Pero sí tenemos que estar listos para lo que está sucediendo. Y es por eso que en el caso de Televisa y Televisa Deportes, hacemos que nuestros contenidos se distribuyan en todas las plataformas posibles, para que la gente pueda consumirlos desde la manera tradicional frente a una pantalla o frente a un teléfono, una computadora, una tableta y en el lugar donde estén. Afortunadamente el deporte, y digo afortunadamente, es todavía un producto que la gente consume en vivo, ¿no? Ese yo creo que es un asset muy importante que no debemos de perder de vista. Hay otros productos en la industria en general que, bueno, pues tienes la ventaja de poderlo ver después, más tarde, a la hora que quieras, o de la duración que quieras inclusive, ¿no? El deporte se sigue consumiendo en vivo y creo que es un gran valor que debemos de cuidar. Y eso fíjate que es muy cierto. Yo siempre lo digo a los que nos gusta el deporte y a los que queremos seguir el deporte, hay dos condiciones. La primera es verlo en vivo y la segunda en la pantalla más grande que puedas. O sea, eso a todos los que nos gusta ver el deporte es como una máxima y eso nos representa hoy
el reto enorme de cómo poderle llevar a esa gente que lo quiere ver en tiempo real y que no está en su casa, que no está en la oficina, que no tiene a la mano un televisor para poderlo ver. Y ahí es donde creo que hay un proyecto interesante de la industria, de nosotros, para el desdoblamiento de los contenidos deportivos a través de todas las plataformas. Y eso es lo que creo que, como lo hemos venido observando, cada uno de ustedes lo hemos visto, cómo lo trabaja cada televisora, cada medio, algunos otros medios que no están aquí tampoco, pero estamos viendo cada vez más, y a lo mejor Joe nos puede platicar mucho de esa experiencia que le tocó vivir con los Juegos Olímpicos, que fue un reto bastante interesante. Buenas tardes, gracias Ernesto por la invitación. Sí, para nosotros nos dimos cuenta, tienes razón, la gente lo quiere ver en vivo y en la pantalla más grande, pero cada vez, y lo vimos en Río con los consumos, es consumo real, como la gente sí le gusta verlo en demanda y donde quiera verlo y a la hora que quiera. Entonces, nosotros que somos un poco diferentes, en Claro, nuestra plataforma es mucho más digital, mucho más en demanda que en vivo y la televisión tradicional abierta, sí vemos cómo los usuarios cada vez están buscando diferentes opciones de cómo ver el deporte, diferentes cámaras, que en una televisión abierta no lo puedes hacer, pero en las televisiones digitales, en todas las soluciones que tenemos ahora, puedes escoger qué cámara ver, cómo verlo, en qué idioma. Entonces, todos estos nuevos gadgets que le puedes ir sumando nos ayudan muchísimo para llegar a diferente tipo de consumidor, porque creo que el consumidor y en ciertos deportes no consumen igual, y eso es lo que hay que entender. Tenemos que entender las audiencias, cómo quieren consumir cada deporte, porque cada uno tiene diferentes costumbres de cómo se ve, de cómo se consume, de qué quieres ver de ese deporte. Entonces, ahorita con el Comité Olímpico estamos trabajando muy de cerca, sobre todo de cómo, en vez de combatir las redes sociales, cómo nos unimos con ellas para poder darle a estos usuarios donde están consumiendo, darles esos deportes. Fíjate que eso me lleva a un segundo tema que quería poner aquí sobre la mesa, que es que pareciera que la tecnología nos vino a facilitar en momentos la vida y a dar posibilidades totalmente diferentes de hacer las cosas, pero al mismo tiempo nos plantea un reto como industria totalmente diferente. Esa tecnología que hoy nos ayuda a que podamos llevarle a la gente los eventos hasta su tableta, hasta su dispositivo móvil, en su casa, en su oficina, cada vez más el tema de la piratería con fines de lucro o muchas veces sin fines de lucro nos pone en un predicamento. Es decir, yo ponía un ejemplo hace unos momentos con ustedes, decir, aquel aficionado que va de repente a un estadio o que va a un partido y que por el mero hecho de querer subir a sus redes sociales el que está en el partido y filma el gol y lo sube, no se da cuenta el daño que le está haciendo a toda la que es la industria atrás, que pagamos millones, que estamos metidos, que hay un grupo de trabajo detrás de esto, y estoy convencido que no lo hace con fin de lucro, lo hace por un tema de cómo está trabajando eso. Ahí está nuestro reto. A nosotros, se acuerdan hace algunos años, y lo podemos platicar con José Luis Higuera, que estuvo aquí, cuando hicimos Chivas TV, que nosotros lo teníamos en Claro Video, para la gente no tenía toda esta estructura del tenedor de los derechos y el que hace el partido, la seguridad necesaria, y era muy fácil quedarse con la señal. Entonces, muchísimas redes sociales, usuarios que no tenían ganas de ganar dinero, pero querían ganar followers, tener likes y demás, pasaban el partido y nosotros al cobrarlo en Claro Video no funcionó el modelo del negocio, solo porque había mucha gente que podía bajar y no estaba bien encriptada la señal. Es triste, pero es una realidad, porque creo que además al mercado contra el que estamos compitiendo siempre está buscando cómo darle la vuelta a lo que está pasando, le gusta ir en contra del sistema. Beto, ustedes están trabajando ahora mucho también con el streaming, ustedes están haciendo muchísimas cosas en Televisa de la mano con lo que hacen en el producto, en la televisión tradicional, pero también en sus redes. Sí, ahora que ponía yo el ejemplo de la selección de imágenes, nosotros también en nuestras redes sociales, a través de la aplicación de Televisa Deportes, tenemos un programa que se llama Tú Diriges, que lo ponemos al aire en ciertos partidos de fútbol, donde el aficionado que está consumiendo el partido en sus tabletas o en sus dispositivos móviles tiene la posibilidad de seleccionar la cámara que quiere ver. Ponemos todas las señales en la aplicación, y entonces, sin dejar de ver el partido en
en un recuadro un poco más grande, ¿no? Pues puedes seleccionar cualquiera de las posiciones de cámara que tenemos. Y ha resultado exitoso porque no solamente es ciertamente innovador a nivel tecnológico, sino además es una interacción con la audiencia, que también es otro de los grandes retos que necesitamos atender, porque cada vez la gente quiere participar más en la transmisión, ¿no? Quiere hacerla a su modo. Bueno, y hay otro punto que es bien importante, que es nosotros como distribuidores de la señal tenemos que empezar a exigirle más al productor de la señal, o sea, a los equipos de fútbol, la calidad del evento, porque ahí también hay un área de oportunidad muy grande. El público ya no es como era antes, que te sentabas a ver la tele y tu papá ponía el canal y te tenías que ver el partido que estaba. Hoy el público es muy esquivo. Entonces, tenemos que buscar que los eventos sean mucho más divertidos. Y yo creo que hay ejemplos muy bien hechos, lo que hace la NFL, de que está buscando cómo tener cautiva a la audiencia y van bajando los tiempos. Nosotros tenemos que, como industria, buscar hacer los partidos de fútbol mucho más interesantes, o los de béisbol, o los de básquetbol, porque si no, olvídate de los derechos, pierdes al público porque se te va a otra cosa, ¿no? Está en su segunda pantalla o en su tercera pantalla. Entonces creo que ahí también tenemos que trabajar en mejorar, porque hablamos todos de que es entretenimiento, y lo que está viendo la gente es algo que si no es entretenido se va a ir, tengas derechos o no tengas derechos, ¿no? Fíjate, yo pondría un tema más aquí sobre la mesa, que va a ser imposible detener a la gente de grabar los eventos, ¿no? Es una lucha en la que estamos perdidos completamente. ¿Qué es lo que pasa si más bien replanteamos la forma en la que el negocio está funcionando? Es decir, hoy en día tú te haces dueño de los derechos y entonces quieres restringir todo lo que sucede. Pero ¿qué pasa si dividimos los derechos entre varios? Y entonces, en lugar de que uno solo sea el dueño de los derechos, entonces vas dando más opciones de contenido en el famoso simulcast que nosotros hemos planteado desde hace varios años. Creo que de esa manera no estamos tan limitados a que un solo partner, un solo dueño tenga todas las manzanas, y entonces ahí empiezan los problemas de piratería. Creo que la visión tiene que ir por ahí. No, durante años probablemente vimos una televisión que trabajaba de una manera, ¿no? Que los derechos los tenía únicamente una televisora o los tenía uno solo. Después el internet, el streaming, las redes empezaron a dar otras posibilidades, salieron los canales de paga, salió la televisión de paga, salieron los OTTs, salieron otras opciones, y hoy veo que podemos caminar en una vía donde se puedan en un momento determinado compartir derechos, en ciertas cosas se pueden caminar de la mano, pero también he escuchado mucho que muchas veces se da tanta la piratería por la necesidad, el gusto, o porque la gente quiere estar más cerca de ese contenido. Y creo que ese es el reto que a nosotros nos presenta como industria, de cómo seguirle acercando los contenidos a las audiencias para que no tengan que ir a buscar una tercera vía. Creo que ahí lo más importante, claro, lo que dices sí es muy válido, pero tenemos que trabajar con el que hace, el dueño de los derechos, no los tenedores solamente, sino que el dueño de los derechos es el que te da las guías de cómo puedes combatirlo, porque tú al final pues, estás siendo un retransmisor de la señal, pero el dueño de los derechos es el que te tiene que tener todos esos guidelines para poder trabajar con las redes sociales, el que lo grabó, en qué velocidad una red social te baja ese contenido si no tienes derechos. Todas esas cosas creo que tenemos que trabajar mucho más de cerca con los equipos de fútbol, con la FIFA, el Comité Olímpico, las ligas, la Fórmula 1, todos ellos, porque si te das cuenta, las ligas más importantes o el Comité o la FIFA sí tiene esos mecanismos, pero cuando llegamos con ligas menos profesionalizadas, ahí es donde tienes mucho más problemas. ¿Qué nos está pasando como industria, como empresa? ¿Estamos sabiendo comunicar este problema a la gente? ¿Estamos sabiendo invitar a la gente a ser parte de la solución? ¿O estamos apenas empezando a caminar de la mano con ellos? Pensaría que estamos a la mitad del camino, ¿no? O sea, por algunas fases, pues sí, ya nos rebasaron. Pero vuelvo al mismo punto, que es, si te acercas a la audiencia, si conoces, si distingues qué contenido quieren en cada plataforma, vas orillando a la gente que te busque y le vas cerrando un poco el camino a que busque otras opciones. Definitivamente en un tema de
restricción de derechos, pues bueno, sí va a haber piratería e insisto, va a ser muy complicado detenerla. Pero creo que en los que estamos sentados en este panel está generar contenidos mucho más específicos, con mucha mayor intención, para que la gente literalmente busque eso y no busque otras opciones. Yo diría también que los primeros pasos están dados y la prueba es que estamos aquí sentados, hablando, exponiendo el tema, ¿no? Creo que como industria, como gremio, deberíamos de estar unidos porque al final tenemos los mismos intereses, nos preocupan los mismos intereses. Pero yo creo que no hemos comunicado debidamente aún cómo pretenderíamos darle solución al problema, ¿no? Quizá para la mayoría de las personas es normal el acceder a cualquiera de estas páginas ilegales para consumir el producto. O sea, de alguna manera con inocencia están actuando y no saben el daño que le está causando a las empresas que invierten mucho dinero, que generan contenidos originales y que afectan la cadena al final de todos, ¿no? Y eso es lo que lo hacen con inocencia, porque hay otros que lo hacen con todo el dolo. Tenemos los dos. Esos son los peores, tipos, ¿no? Al final, esos son los peores. Pero si empezamos por comunicar bien el problema, podemos empezar a atender entonces las necesidades y las soluciones, ¿no? Sí, yo creo que estamos lejos de cómo hemos comunicado a la audiencia el daño que causa, porque además los precios cada vez suben más y están subiendo muy rápido y no hemos sabido comunicar ese problema que es real y cada vez está peor. Yo creo que estamos sí en el camino correcto, pero lejos de llegarle a la audiencia como tal, a que entiendan el daño que causa cada vez que le dan un clic en una página que no tiene derechos. Porque además la pinza va al revés. Como dice yo, los precios de los derechos suben y la audiencia cada vez está acostumbrada a obtener todo más barato o gratis. Entonces, ¿dónde encuentro algo más barato? Lo voy y lo busco. Entonces, pues, si yo quiero ver el juego X y estoy en un lugar donde no hay señal con derechos, me las ingenio para meterme y bajarlo, ¿no? Entonces, sí creo que, otra vez, si no hacemos un esfuerzo de comunicación muy serio, explicar que aunque no se ve, porque esto no es como el alcohol adulterado o las películas piratas que las ves, ¿no? Comentaba alguien de Perú en la mañana, ¿no? Van y presumen que bloquearon 10,000 DVDs. Pues con que bajes un servidor, bajas 10, 20 veces eso. Entonces, pero la gente de a pie no lo ve como un problema tan serio como los vemos los que estamos pagando derechos, ¿no? Probablemente porque necesitamos hacer que la sociedad seamos más activos en ese sentido, es decir, el tema de Roja Directa, que lo podemos tener todos muy claros, o el tema de Sportflix, que lo vivimos muchos de nosotros, que nos alertó completamente el decir qué está pasando, pues generó que la industria probablemente se moviera y nos hiciéramos, pero tenemos que pensar que la piratería no es solamente eso, piratería, es robo que nos pega y que le acaba pegando no solo a los que distribuimos o producimos, sino a los que son los dueños de los contenidos o los que generan ese contenido, a lo que va a ser la audiencia el día de mañana, porque si no te vas a un problema mayor. Uno, como bien decían, los derechos deportivos cada vez lo estamos viendo con un precio más alto, lo cual implica un costo más alto. Una audiencia que cada vez tiene mayores posibilidades de informarse, entretenerse o decidir entre ver un partido, un evento, una serie, una película a un clic de distancia. Y la realidad de tener que hacer cada vez un contenido más profesional, un contenido más dinámico, un contenido diferente en un mundo cambiante para audiencias que van demandando diferentes cosas. Y hasta los mismos anunciantes, hay que explicarles dónde se pueden anunciar, porque hay veces que cometen hasta el error de estar en páginas que no tienen por qué estar, que son piratas, y se están anunciando y no saben las consecuencias que tienen, ¿no? De asociar su marca con plataformas que no deberían de estar ahí. Yo creo que también es un trabajo inclusive con las marcas que se anuncian. Es correcto. Fíjate que en ocasiones hay eventos tan grandes. Veíamos ayer una presentación del abogado de la FIFA y veíamos todo el tipo diferente de oportunidades o de realidades que existen con todo lo que se piratean, desde la forma, la marca, el anuncio, los productos, etcétera. Ya no digamos los partidos, las entradas y demás, ¿no? Y de repente tenemos eventos que pueden ser tan atractivos como es el caso del Super Bowl, por poner un ejemplo, que los comparten al menos 3, 4 televisoras, estamos generando el mismo contenido, el mismo evento para toda una audiencia. Creo que ahí nos plantea
un reto enorme, tanto en lo profesional de dar un contenido diferenciado, como en cómo entregar un mejor producto que haga que la gente se quede con ustedes. ¿Qué piensan al respecto? Creo que el ejemplo del Super Bowl es fantástico porque prácticamente 3/4 partes de la mesa lo transmitimos. Y cuando ¿no? quieran les ayudo. Si no pueden, les echamos una mano también. Van a ser más que bienvenidos. No, está claro que cada uno puede tener su nicho y que cada quien va a buscar un producto diferenciado. Cada quien va diseñando el contenido para que la gente busque ese contenido específico contigo, con Fox, con Imagen, Televisa, claro. O sea, en nosotros está darle ese sello para poder seguir compitiendo. Yo insisto, el tema de la forma en la que estamos haciendo actualmente el negocio de los derechos en México y en el deporte, hay que replantearlo. Cuando vemos desde el punto de vista de su servidor y de la empresa, creo que el camino que estamos siguiendo no es el correcto. Sí tenemos que darle una revisada a cómo movemos la industria, cómo hacemos que las cosas cambien drásticamente, si no, no vamos a poder competir ni con la piratería ni con los costos de los derechos. Y eso sí va a ser un tema mucho más grave. Porque además, independientemente de las plataformas, el deporte más popular de este país, que es el soccer, los niveles de audiencia de la televisión abierta han ido bajando. Y ahí sí el público nos engaña, no nos podemos engañar los que estamos haciendo televisión. Hemos dejado de hacer relevante para el consumidor, o el consumidor cambió, o algo pasó en esa ecuación que no ves, aunque lo transmita uno solo, aunque sean partidos en exclusiva, ya no ves los niveles de audiencia que veías en el pasado. ¿Pero ni por sumados, qué es? ¿no? ¿Porque no se está dando un producto de calidad o porque no estamos sabiendo entregar un producto de calidad? Perdóname, Javier, yo creo que es la combinación de muchos factores, ¿no? La oferta ha crecido, no solamente a nivel de deportes. Hoy las personas tienen la posibilidad de tener 300 canales en su casa y escoger el que más les guste, ¿no? Entonces, eso por un lado es el problema. Luego, en el tema de la producción propiamente, pues tenemos que seguir trabajando para hacerlo efectivamente mucho más entretenido, mucho más divertido. Y ahí es donde tenemos la oportunidad, ahí es donde entra la verdadera competencia, ¿no? entre nosotros. Cada quien con su sello, cada quien con su estilo, pero tenemos que crear diferenciadores entre nosotros para que la gente tenga varias opciones. Yo creo que eso es muy sano, porque eso te motiva, te obliga a hacer cada día mejor y hacer cosas diferentes, innovador. Y también creo que perdemos de vista la gran oferta que hay de otros productos, no solo en el deporte, que ahora hay que competirle a los OTTs que están produciendo muchísimo más que antes no teníamos esa competencia en nuestro mercado. Entonces, además de todo lo que hay en deporte, que además hay muchísimo deporte, de repente hay de más en ciertas cosas, entonces la calidad del producto baja, pero además hay mucha más oferta en entretenimiento que antes no teníamos. Entonces creo que ahí hay que saberle, como decíamos al principio, a qué público le hablamos y en qué plataforma le estamos hablando, porque no le podemos dar el mismo producto a todos igual en diferentes plataformas. Creo que tenemos que ir buscando cómo mejorar nuestro producto para ciertas plataformas. Y luego, de repente, para acabarla de hacer más difícil, nos la canibalizamos, ¿no? Como si no hubiera Netflix, como si no hubiera la opción de películas o como si no hubiera la opción de series, otras clases de entretenimiento, 3, 4 partidos de fútbol a la misma hora. Y aquí estamos, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas que transmitimos partidos de fútbol nacional y que estamos viendo cómo encontrar esos horarios o cómo encontrar esas perspectivas para que la gente no tenga que estar con 2, 3, 4 eventos encimados al mismo tiempo. ¿No es eso otro reto grande que enfrentamos hoy en día? Desde luego, y lo planteaba hace rato el señor Tebas en su ponencia, ¿no? Tenemos que alargar los días de transmisiones, tenemos que alargar los horarios de transmisión para que efectivamente no haya esos empalmes, ¿no? Y no estemos nosotros mismos obstaculizando la oferta. Pareciera que también eso por un lado. Y otra parte de la ponencia que oía de alguna otra persona ayer, hablaba también de que hay otro tipo de consumidor, ahora que hablamos de consumidores diferentes, que a lo mejor lo que ya no quieren es ver todo un partido completo, ¿eh? También los hay. Hoy en día, y no hablo solamente de un partido de fútbol, a lo mejor hablo de una carrera de autos, o hablo de un evento dentro de los Juegos Olímpicos, o hablo dentro de un evento de atletismo, de básquetbol, o un partido de béisbol.
que la gente ya no quiere ver o los más jóvenes ya no están dispuestos a darle esas 2 horas o esa hora y media de atención. Entonces también viene un reto o se plantea un reto para nosotros, para todos los que estamos al frente con esos derechos, tratándoselos de dar a la gente de la mejor manera, en cómo hacer un evento más corto para otro tipo de audiencia. No lo sé, lo pongo en la mesa como una idea que a lo mejor tenemos la obligación de explorar en el muy corto plazo. Yo creo que sí, el golf el fin de semana pasado estaban muy preocupados por lo que se alargó y hasta movieron la temporada completa para no competir con el fútbol americano. Por eso te digo que es muy importante que trabajemos con los que crean el contenido. Un partido de béisbol de 4 horas, pues está complicado que sentar a alguien, a un niño de esta edad, que vienen creciendo, a ver un partido tan largo por tanto tiempo, con los espacios en medio. No, te lo van a robar en 20 minutos y lo van a ver después en cualquier plataforma, van a ver los highlights y ya. Yo sigo insistiendo que en la medida que vayas conociendo bien a la audiencia, que ese es el reto y eso es lo interesante de lo que nosotros tenemos, es la etapa que hoy estamos viviendo, pues nunca la habíamos vivido porque no había redes sociales, porque no había tanta cantidad de contenido como ya lo mencionaron. Entonces, el reto para la parte de producción se vuelve muy atractivo, muy interesante, porque podemos estar buscando a prueba y error cómo conectamos con una audiencia. Y ello es una audiencia mucho más activa de lo que era hace muchos años. Hay interacción. Ya cuando ve uno plataformas, redes sociales, ya puedes estar en contacto con la gente durante una transmisión y saber qué le está gustando, qué no le está gustando. Entonces ya no es aquella idea de los productores de decir, creo que esto funciona y 2 o 3 días después tener el resultado de si funcionó o no. Hoy se vuelve muy jugoso y muy atractivo para nosotros decir, en el momento le está gustando a la gente, estoy siendo relevante, puedo moverle, puedo quitarle y tratar de cautivarlos. O sea, creo que se vuelve un reto muy atractivo para los que estamos aquí sentados. Ahora, antes teníamos la medición o la forma de vernos o de ver cómo se reflejaba nuestro trabajo diario cuando teníamos los números un día después o unas horas después con Ibope. Hoy la evaluación del trabajo que hace cada una de las empresas que genera contenidos y que transmite contenidos, de repente tienes el resultado en un clic de ojos porque lo estás siguiendo a través de Twitter o a través de las redes sociales. ¿Qué tanto estamos como empresas, como industria, listos para de veras ir entendiendo estas audiencias e ir haciendo los cambios a la velocidad que nos está requiriendo? ¿O nos estamos tardando en hacer esos cambios? Es que yo creo que la industria como tal siempre va más rápido el consumidor que el productor. Pero yo creo que los intentos ahí están, ¿no? O sea, toda esta comunicación que se empieza a dar a través de redes sociales con el público está empezando a funcionar. En nuestro caso nos da muy claro, porque además la gente ya no se lo calla, ¿no? La gente ve el comentario y a los 3 minutos tienes 50, 60 tweets. Entonces, aquí tiene que haber un compromiso de los distribuidores de señal, que somos nosotros, de empezar a integrar a tu audiencia de alguna forma creativa en la que todo ese contenido lo puedas ir corrigiendo en la medida en lo que lo estás haciendo en vivo, ¿no? Hoy todavía nos falta mucha capacidad de movimiento, ¿no? Sí, yo contestando tu pregunta, no sé si estamos preparados ya para eso, pero sí estamos atentos, cuando menos en el caso de nosotros, todos los días se está trabajando en ello. Lo decía Rodolfo al principio, es muy difícil entender a las audiencias. De verdad, es una cosa que a veces impresiona lo cambiante. Todos los días te enteras de una cosa diferente, todos los días surge una nueva posibilidad de hacer cosas, ¿no? La tecnología evoluciona rápidamente. Yo creo que el primer paso es estar atentos para reaccionar y para darle gusto a la mayor cantidad posible de audiencia, ¿no? Sí, nosotros como América Móvil sí estamos trabajando muy fuerte para integrar la data de todo el grupo, para poder darle mejores contenidos, mejor de todo a todos nuestros usuarios y todo a través de la data, y cada vez que tenemos más, pues es mucho mejor cómo lo analizamos. El secreto es analizarlo y poder dar el delivery de eso. Pues yo quiero de veras agradecerles mucho la oportunidad de compartir con ustedes, gente con la que todo el día estamos compitiendo, pero al mismo tiempo buscando opciones de cómo llevar las cosas mejor a las audiencias.
Y yo creo que como industria nos quedamos con ese gran pendiente o con esos dos grandes pendientes. El primero es seguir evolucionando en el tipo de contenidos y la forma en que le llegamos a esas audiencias. Y el segundo, como cada uno de ustedes lo dijo, fue muy claramente como industria mandar ese mensaje fuerte, estar muy claro lo que estamos haciendo. Y qué mejor que escucharlo de ustedes, que son los que están trabajando en ello todos los días y los que están poniendo los contenidos. Es que Joe, Beto, Javier, Rodolfo, muchísimas gracias por el tiempo, muchísimas gracias por compartir con todos nosotros este espacio. Muchas gracias. Gracias.